Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, primer año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a trabajar con las primeras ciudades y estado de la antigua Mesopotamia. ¿Qué es eso? Bueno, como vinimos estudiando semanas atrás, el surgimiento de la agricultura significó en la prehistoria una revolución, lo que se llamó la revolución neolítica. ¿Por qué una revolución? ¿Qué significa una revolución? Una revolución es algo que se da vuelta, algo que significa un cambio muy pero muy profundo para la vida de las personas, ¿sí? Un cambio que no afecta solamente un aspecto de la vida de las personas, sino que afecta toda su vida en general. Entonces, la revolución neolítica significó un cambio que, por ejemplo, ustedes saben que en el Paleolítico la forma de vida de los humanos, de los Homo sapiens, de las primeras tribus y hordas, era que eran nómades, que andaban de un lado para el otro tratando de conseguir su alimento. Es decir, no tenían la posibilidad de producir sus alimentos. Por eso iban de una región hacia la otra, porque de repente se acababa el alimento, me tenía que mudar. Eso, por ejemplo, si seguimos las teorías que vimos la clase anterior sobre el poblamiento americano, fue lo que propició el desplazamiento de los pobladores asiáticos, si queremos seguir con la teoría de Bering, hacia Alaska y después poblando América, o si seguimos la teoría multilateral y oceánica de Paul Rivet, a los polinesios que llegaron en barcas a lo que hoy sería Perú. Bueno, digamos que eh, la vida nómade era lo que impulsaba a andar desplazándose a los seres humanos de esa época. La revolución que significó la agricultura hizo que se conviertan en sedentarios. ¿Por qué? Porque ahora no tenían que estar 24/7 todo el tiempo tratando de conseguir comida, ¿sí? Ahora podían producir sus alimentos, tenían que quedarse en un lugar para cuidar esos cultivos y así empezaron a aparecer las primeras aldeas, ¿sí? Y se empezó a dividir el trabajo como ya vimos en clases anteriores, ¿sí? ¿Por qué se divide el trabajo? Bueno, porque algunos se van a dedicar entonces, si el tema comida más o menos está resuelto por los cultivos y por los animales domesticados, algunos se pueden dedicar a construir viviendas, otros se pueden dedicar a fabricar vestimenta, ¿sí? Con lo cual la sociedad de a poco se va complejizando un poco. Bueno, se va complejizando un poco, esas aldeas crecen y se convierten en ciudades, ¿sí? Y eso nos lleva al tema de la clase, las primeras ciudades y estados de la antigua Mesopotamia, ¿sí? O sea que el surgimiento de la ciudad también es el surgimiento del estado. ¿Por qué? Bueno, porque ahora lo vamos a ver, no lo quiero spoilear. Eh, Antigua Mesopotamia, vamos a hablar de las características geográficas de la región, ¿sí? Es lo que hoy sería Medio Oriente, ¿sí? Lo que hoy sería, por ejemplo, el sur de Turquía, Irak, Irán, eh, parte de Egipto, ¿sí? Y pensemos por qué se ubicaron ahí las primeras ciudades, por qué se ubicaron ahí las primeras civilizaciones. Estamos hablando de la cuna, lo que se llama la cuna de la civilización, las primeras ciudades que fueron conocidas en la historia de la humanidad. En el primer lugar, en la antigua Mesopotamia, donde se formaron ciudades. ¿Por qué se habrán
establecido ahí? Bueno, tiene que ver con que con la revolución neolítica que hablábamos antes. Estas sociedades, estas primeras sociedades eran sociedades agrícolas, dependían profundamente de la producción agrícola. Entonces necesitaban un acceso fácil, accesible al agua, al recurso natural que es uno de los más importantes, que es el agua. ¿Por qué? Bueno, porque la necesitaban para los cultivos, ¿sí? Bueno, entonces se ubicaron en esta zona que se llama Mesopotamia. ¿Por qué se llama Mesopotamia? ¿Lo saben? Bueno, Mesopotamia quiere decir entre ríos, ¿sí? Como nosotros tenemos nuestra Mesopotamia, ¿sí? Entre los ríos Paraná y Uruguay, y en la zona del litoral en nuestro país. Bueno, en la Medio Oriente tienen la Mesopotamia, que es entre dos ríos. Yo no sé si se llega a leer acá, pero esto es un río que corre desde Turquía hacia el Golfo Pérsico, ¿sí? Este es un río que se llama Éufrates, y este es otro río que se llama Tigris, ¿sí? Los dos bajan paralelamente hacia el Golfo Pérsico que está acá, ¿sí? Y por el otro lado tenemos al río Nilo, que está aquí, ¿sí? En el norte de África, en Egipto, ¿sí? Que va desde el centro de África hacia el mar Mediterráneo, ¿sí? Bien, entonces eso que es como si fuera una media luna, esto verde, no sé si se lo pueden imaginar, wink, hace así como, bueno, esa media luna es lo que se llamó la creciente fértil. Esos ríos producían en un determinado momento del año, una inundación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos ríos provenían de aguas que estaban en lugares altos, en lugares montañosos, ¿sí? Y cuando cambiaba la estación, esas montañas eran tan altas que en los picos estaban congelados. Cuando cambiaba la estación de invierno a verano, se descongelaban y los ríos bajaban muy fuerte. Entonces, durante una parte del año había sequía, porque todo esto, no sé si lo saben, se los digo, tanto en el Nilo como en la Mesopotamia, como en Medio Oriente, Irak, Irán, Siria, todo eso, eh, son zonas desérticas, ¿sí? Con lo cual, más importante todavía el agua, porque no había tanta agua, es un lugar bastante árido, bastante seco. Entonces, cuando se derretían las altas cumbres, bajaban fuerte esos ríos e inundaban esas zonas. De algo que era un hilito de río que quedaba, se hacía una gran inundación. Y cuando esa inundación volvía a retroceder, quedaba todo un barro rico en cal y en limo, que era muy fértil, que era muy productivo para cultivar, ¿sí? Entonces, crecían las aguas, después volvían a retroceder, quedaba todo embarrado, y ahí ponían las semillas. Entonces ahí crecían un montón de cultivos, ¿sí? Por eso, a través de la producción agrícola, se empezaron a concentrar ahí las poblaciones, ¿sí? O sea que el vínculo con la agricultura, con la naturaleza, fue lo que impulsó de algún modo estas formas de organización estatal. ¿Y qué es una ciudad-estado? Bueno, una ciudad-estado es una ciudad en la cual ya está organizada la cosa de una manera un poco más sofisticada, en el sentido de que no son sociedades tan igualitarias como podían ser las tribus y hordas del Paleolítico. Son sociedades más estratificadas, con lugares estratificadas significa que vos tenés un lugar en la sociedad que puede ser de privilegio o que puede ser tipo campesino de clase baja o clase popular, en la cual tengas que trabajar un montón más, ¿sí? No había clase media, ¿sí? Bien,
aparece ahí el poder, ¿sí? Hay como clases dirigentes y otras clases que tienen que pagar tributos, que tienen que trabajar mucho más, ¿sí? Y tienen que trabajar obligatoriamente. Bueno, ese poder que aparece en un principio, estamos hablando de hace más de 5.000 años, ¿sí? Milenio 4 antes de Cristo, ¿sí? Y el primer centro de poder de la antigua Mesopotamia tenía que ver con lo religioso, ¿sí? Tanto en Egipto como en los ríos Tigris y Éufrates, se consideraba que los sacerdotes o los faraones tenían un vínculo con los dioses, porque creían en muchos dioses, y esos dioses estaban ligados a fenómenos naturales, como por ejemplo la sequía, como por ejemplo la lluvia, como el viento, como el sol. Y se pensaba, se creía que esos sacerdotes o esos faraones podían comunicarse con los dioses para que haya prosperidad en el reino, ¿sí? Para que en la ciudad puedan acceder a el fruto de la tierra, a los alimentos, a los recursos, ¿sí? Entonces, digamos que la religión tenía ahí un vínculo muy fuerte con la naturaleza. Entonces, los primeros centros de poder fueron religiosos. De a poco, eso fue trasladándose hacia el palacio, hacia el poder de los reyes. ¿Por qué? Bueno, porque los reyes empezaron a tener, y lo vamos a ver las próximas clases, el poder militar, ¿sí? Así que a través de la fuerza militar empezaron a imponerse y a concentrar el poder. Pero, ¿qué significaba concentrar el poder en estas antiguas ciudades? Son las ciudades sumerias. Hoy no vamos a entrar específicamente en cada una, pero seguramente la semana que viene sí lo hagamos. Pero, ¿en qué se basaba ese poder que tenían en un principio los sacerdotes y después los reyes? Bueno, se basaba en una palabra, en un concepto que es muy importante, que son los excedentes alimentarios o excedentes agrícolas, que es un poco lo que yo contaba al principio, que tiene que ver con que vos, por las nuevas técnicas de cultivo, tenés mucha más producción de la que necesitas. Tenés mucha más producción agrícola de la que necesitas. Entonces, ¿qué haces con lo que te sobra? Que hay buenas técnicas, porque progresaron las herramientas, porque se domina mucho mejor la agricultura. ¿Qué haces con lo que te sobra? ¿Qué harían ustedes? Bueno, lo que hacen es almacenarlo, ese excedente, eso que excede, eso que tienen de más, y lo usan para comerciar por otras cosas que no tienen. Y ahí empiezan los primeros intercambios comerciales. Entonces, si en esta ciudad yo tengo buenos cultivos, pero me falta madera, o me faltan piedras preciosas, o me faltan, no sé, otros materiales que no tengo, me contacto con otra ciudad y hacemos los primeros intercambios. Si todavía no había moneda, ya lo vamos a ver cuando surge la moneda, pero hacían el intercambio así. Y ese intercambio era un poder económico. Ustedes ya saben que el poder económico no solamente tiene que ver con un cheque, un dólar, un banco, una moneda de oro, lo que sea, sino con cómo la economía tiene que ver con cómo los seres humanos resolvemos nuestras necesidades para vivir, cómo satisfacemos, cómo nos hacemos de los recursos que necesitamos para sobrevivir. Bueno, en este caso era a través de la agricultura. Y los que se quedaban con esos excedentes eran los que concentraban el poder en la antigua Mesopotamia, lo que hoy sería Medio Oriente. Bueno, eso es todo por hoy. Les voy a dejar una pequeña actividad en la descripción del video. Nos vemos
la próxima clase. Les mando un saludo muy grande.